hermanos amados de Dios? Amén. Esto es, gózate delante del Señor. Declara que eres un hijo de Dios. Declara que eres un amado de Dios. Basta ya de rechazo. ¿Cuántas veces escuchaste el rechazo? ¿Cuántas veces escuchaste que nunca ibas a cambiar? ¿Cuántas veces escuchaste que tú no servías? Que tú eras un dolor de cabeza, que tú eras una maldición. ¿Cuántas veces lo escuchaste? Hoy puedes decir que eres el amado de Dios. Y precisamente he titulado a esta predicación El amado de Dios. Fíjate que hay algo muy importante en las Escrituras. Se le ha dado muchas interpretaciones, pero cuando leemos, vamos ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Amén. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Y es uno de los textos que cuando lo escuché, cuando lo aprendí, me agradó mucho. Estamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y ahí te das cuenta que este evangelio, ¿verdad?, está dedicado a Teófilo. Pero cuando tú te pones a escudriñar las Escrituras, no aparece ese Teófilo. No aparece. Pero bueno, lo volvemos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a Hechos, capítulo 1. ¿Sí? Versículo 1. Dice la palabra de Dios. En el primer tratado, o sea, en el primer libro, que era el Evangelio de Lucas, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, otra vez encontramos ahí a Teófilo, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Entonces, en este versículo volvemos a encontrar a Teófilo. ¿Quién era ese Teófilo? ¿Verdad? Y no aparece. Los estudiosos de las Escrituras dicen que pudo haber sido un personaje importante. Pero cuando estudiamos la palabra Teófilo, la podemos separar. Teo, que es Dios, y Filo, que es amado, o que es amados. Entonces, esta carta está dedicada a los amados de Dios. Amén. Amén. Tú eres un amado de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ahora eres amado de Él. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, mi Señor, no se acaba. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar delante de ti para exaltarte, para glorificarte, para adorarte, amado Dios. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos ahí a la palabra de Dios, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos al versículo 26. Cuando ya estemos ahí decimos amén. Amén. No, pues todavía son poquitos. Cuando ya estemos ahí decimos amén. Amén. Muy bien. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Pues miren, hermanos, su vocación. ¿Sí? ¿Dice así en tu Biblia? Amén. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? Lo necio del mundo. Sí, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer
nadie se jacte en su presencia. Entonces ya sabes por qué estás aquí. Porque Dios escogió lo necio, lo vil, lo que nadie quería. Dios escogió lo que todos rechazaban. Pero es para un propósito, hay un propósito para tu vida. Y es precisamente lo que yo quiero compartirte el día de hoy. Tú que te has sentido menospreciado, que te has sentido rechazado, hoy puedes vivir el amor, la misericordia de Dios. Amén. Y pues bueno, te di el título de esta predicación: el amado de Dios. Y bueno, pues Jesús nos habla en la Escritura que tuvo muchos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona, pues son personas que reciben enseñanzas de un maestro. Juan también tenía sus discípulos. Pero Jesús tuvo muchos discípulos. De esos muchos que tuvo, hubo 12 que fueron los que caminaron con él, que después les llamaría los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, mensajero, embajador. Entonces vemos que Jesús, de toda esa multitud que le seguía, de todo este grupo de personas que tenía de discípulos, se quedó con 12. Hay un momento donde Jesús les empieza a hablar que Él es el pan que ha bajado del cielo. Y esto les escandalizó a muchos de ellos y decidieron ya no seguirle. Y tal vez tú pensarías que Jesús se espantó cuando vio que todos se iban. Y solamente quedaron los 12. Y Jesús les dice a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Pues adelante. O sea, nadie está obligado a quedarse. Jesús nos habla de tomar una decisión, de determinación. Pero de esos 12 que caminaron con Jesús, había 3 que ocupaban un lugar especial. Estos 3 estuvieron en la transfiguración. Estos 3 estuvieron cuando Jesús sanó a la hija del Jairo. Estos 3 fueron columnas de la iglesia. Entonces esto es importante que nosotros sepamos. ¿Por qué, Señor? De los 12, ¿por qué con 3 eran los que apapachabas? Tenía sus consentidos, ¿no? Con 3 era con los que jalaba para lugares importantes. Y a los otros los dejaba ahí. Pero de estos 3 destacaba uno. ¿Cuál? Vamos ahí a la palabra de Dios, a Gálatas. Para hablarte de estos 3, está Gálatas capítulo 2, en el versículo 9. ¿Estamos ahí? Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿qué dice? Como columnas. ¿Sí? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí vemos que estos 3 con que caminaban con Jesús, en algún momento se les considera columnas de la iglesia. ¿Sí? Y Pablo pues va con ellos, y bueno, Pablo pues reconoce a estas columnas, reconoce a esta autoridad y se somete a ellas, de estos 3. Pero te decía que de estos 3 había uno que se decía el discípulo amado. Y esto que te estoy diciendo no es que otros evangelios lo dijeran, solamente lo dice el evangelio de Juan. Y el evangelio de Juan pues lo escribe Juan, ¿sí? Y en este evangelio encontramos que habla del discípulo amado. ¿Y a quién se refería cuando hablaba del discípulo amado? Decía, yo soy el discípulo amado. O sea, él podía tener una relación con Jesús. De estos 12 que caminaron con Jesús, podemos decir que eran los más cercanos de toda la multitud. Pero ¿por qué de estos 12 Jesús o Juan puede decir que él es el discípulo amado? ¿Qué tenía Juan en particular? ¿Por qué él podía declarar que él era el amado de Jesús? Y esto es importante en nuestras vidas, porque si nosotros no entendemos por qué Juan se sentía que era el discípulo amado, todo el tiempo te vas a sentir rechazado. Y llega el momento donde cada uno de los discípulos, o sea, podía ver a Juan con cierto recelo, ¿no? ¿Cómo crees que podían ver los 11 a Juan? Ahí está de encimosa. Míralo, ahí va otra vez. ¿Sí?
es el barbero. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que dijera Juan, pues incluso podía molestarte. Nos dice la Escritura que un día iba Juan y su hermano. ¿Alguien sabe quién era su hermano? Jacobo. Iba Juan y su hermano, ¿verdad? Nos dice una parte de la Escritura, y le dijeron a Jesús: cuando estés en tu reino, que uno se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Y cómo crees que lo volvieron a ver los demás? Y nosotros, en otra versión nos dice que no, que fue la madre de ellos la que fue a pedirle, ¿verdad? Que sus hijos, uno se sentara a su derecha y uno a su izquierda. Pues aún que haya sido la madre o que hayan sido ellos, pues los demás podían verlo, ¿verdad? Pues con cierto enojo. Entonces vemos que este Juan, este discípulo amado, tenía algo en particular. Y tenemos que saberlo. ¿Sí? Son muchas las personas cristianas que sienten que Dios no les ama, que Dios no les escucha. ¿Qué hizo este discípulo para sentirse más amado? ¿Tú crees que Jesús no amaba a los otros? Sí, amaba a todos. Pero ¿qué había en este Juan? ¿Qué había en este muchachón? Porque se dice que era el más joven de todos. Sí, era el más chavito. Aquí en la casa también tenemos uno chavito. Pero no hay diferencia, no es Juan, exactamente. Pero vamos a ver ahí en Marcos capítulo 3, versículo 13. Y esto es importante. Marcos capítulo 3, vamos a ver el versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Cuando estemos ahí, decimos, dice la palabra de Dios: después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre ¿de qué? No, apóstoles. Estamos en el 14. 15. Y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, ¿sí? Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. O sea, Jesús tenía esta forma. A Simón le llamó Pedro, que significa piedra. Y aquí vemos a Santiago y a Juan, les llama Boanerges, hijos del trueno, porque eran de un carácter así como tú te puedes imaginar. Así, nada les parecía. Si llovía, porque llovía, ¿verdad? Si no llovía, no llovía. Si el metro iba lleno, si va vacío, si no pasa, si tiene novia, porque tiene novia, si no tiene novia, porque no tiene, pero de todo hace coraje. ¿Sí? Tenían un carácter tremendo. Y Jesús les decía los hijos del trueno. Imagínate, para que Jesús les haya puesto ese sobrenombre. ¿Por qué Jesús les decía esto? Sí, mira, vamos ahí en Lucas 9, 51 al 56. Te vas a dar cuenta cómo era el carácter de estos chamaquitos. Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante. ¿Estamos ahí? Lucas 9, 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, ¿cuáles? Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él,
los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Te das cuenta? O sea, apenas vieron el rechazo, y luego, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Para que sepan quiénes somos nosotros. ¿Sí? Para que le vayan bajando 2 rayitas, para que vayan marcando su territorio, para que sepan quiénes somos nosotros. Y ahí te das cuenta que aunque iban con Jesús, caminaban con Jesús, todavía en su vida había un carácter muy fuerte. Y yo creo que eso tú lo puedes entender. ¿Sí? ¿Por qué se daba esta situación? ¿Por qué no quisieron recibirlos? Y tenían muchos argumentos. Porque los gentiles eran personas, eran judíos que se habían mezclado con otras culturas, con extranjeros. Entonces eran descendientes ya de una mezcla judío con extranjeros. Entonces ellos decían: estos no nos pertenecen, estos ya son aparte. Y los samaritanos tampoco querían a los judíos. Entonces se dice que cuando un judío tenía que pasar por ahí, era el camino más corto, prefería darle la vuelta, aunque caminara más, para no toparse con los samaritanos. Entonces imagínate cómo estaba la situación. ¿Te acuerdas cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Judíos y samaritanos no nos tratamos. Así que, ¿por qué me hablas? ¿Sí? Entonces podemos ver de que ellos tenían argumentos. Además ellos tenían su propio lugar de adoración. En el monte, ¿cómo se llamaba el monte? En el monte Gerizim. ¿Sí? Ahí tenían, ese era un lugar de adoración para ellos. Pero ellos ya habían hecho una mezcla de judaísmo con paganismo. Y ya tenían toda una revolución ahí. Entonces por eso los judíos por eso los trataban. Y los samaritanos a los judíos porque no aceptaban lo que ellos creían. Entonces dice que cuando vieron que iban a Jerusalén, era una ofensa para los samaritanos. Decir, es que van a Jerusalén a ver a su Dios y no respetan nuestro templo. Entonces había esta forma de pensar, y ahora podían decir estos discípulos de Jesús, esos que serían después los apóstoles: pues tenemos argumentos para orar que descienda fuego del cielo y que los consuma, que los desaparezca porque estorba. Pero fíjate que Jesús dice una parte muy importante: el Hijo del Hombre no ha venido. ¿Para qué? ¿Sí? El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron, dice, a otra aldea. ¿Te das cuenta que si tú tienes un corazón herido, un corazón lastimado, y quieres servir a Dios porque le amas, vas a hacer mucho daño? Ellos no podían amar a los samaritanos, no podían tener la visión de Jesús porque su corazón estaba herido. Ahora tenían muchos argumentos. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Corintios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces Jesús nos invita a poder amar a los demás. ¿Verdad? Cuando tú ves a alguien que tiene otra creencia, ¿qué haces? ¿Le compartes de la palabra? ¿Los ves con misericordia? ¿Los chacaleas? ¿Le quieres hacer imposición de manos con tabiques? ¿Qué es lo que quieres hacer con ellos? Compartirles el Evangelio. ¿Te das cuenta que estos 2 hombres, 2 discípulos, no podían mostrar el amor porque tenían un carácter muy fuerte? Vamos ahí a ver quién era este Juan, este discípulo amado. Ahí lo vamos a ver en Juan capítulo 13, versículo 21 al 26. Juan 13, 21. ¿Estamos ahí? Juan 13, te dije 21. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar.
Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. O sea, imagínate Jesús, ¿no? Con sus discípulos. Jesús había vivido el rechazo de muchas personas. Y ahora está en confianza, en casa, está con los suyos. Se entiende que aquí había una confianza extrema, pero Jesús les dice que uno de ellos lo va a entregar. Entonces estos se voltean a ver entre sí. O sea, ¿quién es? ¿Quién es este? 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual, ¿qué dice? Jesús amaba. O sea, el que está escribiendo se está diciendo, yo soy ese, ¿no? Dice, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, este era confianzudo. ¿Sí? Estaba hablando de algo muy importante y ese se recostaba y Jesús. Yo no sé cómo lo veían los demás, pero yo no creo que lo veían bien. Y no solamente eso, mira, vamos a seguir leyendo. Dice 24, a este pues hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, que Pedro, viendo a Juan, que estaba recostado al lado de Jesús, pues le hace señas, pregúntale quién es aquel que lo ha de entregar. O sea, pues tú que estás más cerca, a ti sí te hace caso, a ti sí te escucha. Pues tú eres su cachorro, tú eres su consentido, ¿verdad? A ti sí te va a decir. Entonces por eso Pedro le dice, vale, pregúntale que sirva de algo que estás ahí cerca de él. Dice el 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, o sea, todavía más, eso sí ya calienta, ¿no? ¿Sí? Dice él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y fíjate, Jesús no le dice, hazte para allá, cálmate, no le dice eso, dice, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, Jesús sí le respondió a este discípulo amado. Estaban los 12 ahí, ¿por qué no le preguntaron directamente? ¿No tenían la confianza de acercarse a Jesús? ¿No es que Jesús estaba enojado? ¿O Jesús les iba a decir, tú no me preguntes? Al que le preguntó, le dio la respuesta. Y esto me lleva a pensar en Jeremías 33:3, que donde dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor muchas veces no te responde porque tú no le preguntas. Porque tú vas con los chalanes de Dios y le dices, tú que estás más cerca, dile al Señor. Y el Señor le va a responder a él. Y tú no vives la respuesta porque tú no le preguntas. Y tú no ves el poder de Dios porque tú no te acercas a Él, porque tú no descansas en Él. Entonces, el discípulo amado se recostaba en Jesús, podía tener esa confianza de estar con Jesús. Y nosotros no experimentamos el amor si no vamos directamente con Él. ¿Dónde quieren las respuestas? Que las dé el pastor, que las dé el líder, que las dé el ungido, que las dé los servidores. Las respuestas las tiene Jesús. Y tienes que experimentar este amor de Dios. Si no, aunque estés en la casa de restauración, estés donde estés, no vas a poder vivir las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice 27, después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para ir a la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, esto sucede en un momento importante. Juan aún no entendía todo, pero él tenía la confianza de acercarse con Jesús. Y a veces creemos que acercarnos con Jesús tenemos que tener palabras rebuscadas. Tenemos que buscar palabras como que a ver qué le agrada para endulzarle el oído. ¿Crees que puedes hacer esto con Dios? No. Dios quiere que te acerques como un hijo, como uno más.
Sin embargo, no puedes experimentar el amor si tú pones esa barrera, si tú eres el que pones el obstáculo. Dice vamos allá a Juan 19. Dice la palabra de Dios en Juan 19. Juan 19, 25. Este es un texto donde te vas a dar cuenta la confianza que Jesús tenía con Juan. ¿Estábamos ahí? Juan 19, 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí vea 4 mujeres que estaban ahí, ¿verdad? Mujeres cercanas a Jesús. 26. Cuando vio Jesús a su madre, ¿quién más? Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Fíjate, de todos los 12, solamente Juan estaba ahí presente. Alguna vez escuché a un predicador que decía, seguramente la mamá de Juan le dijo, no te quiero ver ahí con Jesús. Y cuando a un niño le dices que no, pues ahí voy. Y como se dice que era el más chico, entonces le dijeron que no y allí estaba, ¿no? En primera fila. Nos dice Juan que estaban 4 mujeres y de los discípulos solamente estaba él. Este amor que sentía por Jesús, esta fidelidad que sentía por él. ¿Dónde estaban los otros 11? ¿Dónde estaban? Escondidos, tenían temor. Pero Juan, no creo que no tuviera miedo, yo creo que era más bien rebelde, por eso estaba ahí, ¿no? Y viendo todo lo que estaba pasando. Pero fíjate, en este amor que tenía, voy a volver al 25, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Hay otros versículos que nos van a enseñar quién era esta hermana de María, que posiblemente era Salomé. Dice 26, cuando Jesús vio a su madre y al lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, Jesús sabe que él se tiene que ir, que él ya había cumplido la misión aquí, pero él tenía un amor por María. Y sabía lo que María estaba viviendo. Aquí se iba a cumplir lo que le habían dicho a María cuando Jesús fue circuncidado. Una espada de dolor que atravesará el alma. Entonces Jesús, ¿sí?, no quiere que quede ese vacío y le está diciendo a María, dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Fíjate, Juan se la llevó para su casa. O sea, esta confianza que había entre Jesús y Juan, o sea, decía, este sí va a tratar bien a mi madre, este sí la va a cuidar, se la voy a encargar. Y Juan, por supuesto que conocía a María y por supuesto que amaba a Jesús, y él se lleva a María a su casa. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estaba María? ¿Dónde estaba José? Parece ser que José ya en ese tiempo no estaba. Nos habla la Escritura que Jesús tenía hermanos. ¿Y dónde estaban los hermanos? ¿Sí? ¿Dónde estaban estos hermanos? Vamos a ver Juan 7. Estos hermanos no estaban aquí. Bueno, Jesús tendría que ser el primogénito. Estos hermanos no estaban aquí porque no creían en Jesús. Mira, vamos ahí, Juan, capítulo 7, versículo 3 al 5. Juan, capítulo 7, 3 al 5. ¿Ya estamos ahí?
Amén. Nos dice la palabra de Dios. Y le dijeron sus hermanos, fíjate, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. Ni aun sus hermanos, dice la Escritura, creían en él. Imagínate Jesús que decía la verdad, Jesús que caminaba en integridad, los hermanos no creían en él. ¿Y cuál es la queja que tienes? Que tus hermanos no te quieren, que tus hermanos te rechazan. ¿Por qué? Porque ellos sí saben que te has llevado las cosas, porque ellos sí saben que les has ganado. ¿Sí? Entonces no puedes creer que solamente tú lo has vivido. También Jesús vivió este rechazo de familia. Pero algo que es importante, él tenía un ministerio y nunca dejó de ver el ministerio que tenía de parte de Dios. Vamos a ver Juan 20. Te estoy mostrando donde Jesús dice que él es, donde Juan dice que él es el discípulo amado. Juan 20. Juan 20, 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? Domingo. ¿Sí? Sabía que alguien iba a decir lunes, pero no pensé que fuera mi día. Sí, es el domingo. Por eso, bueno, empezamos a ver que la iglesia se empieza a reunir el primer día de la semana. Los judíos, el séptimo día, el sábado. Nosotros ya es el primer día de la semana, el domingo. ¿Sí? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Recuerdas que María estuvo ahí? Esta María Magdalena estuvo ahí cuando Jesús fue crucificado. Ella estaba entre las 4 mujeres. Y ahora ella va al sepulcro, ¿verdad? Y ve que la piedra está movida. Alguien quitó la piedra. ¿Qué crees que sintió su corazón? ¿Qué crees que sintió ella cuando vio eso? Ella no pensó que Jesús había resucitado. Ella pensó que alguien la había hecho a propósito, porque Jesús era rechazado. Ahí en la cruz se vio todo lo que la gente sentía hacia Jesús, cómo se burlaron de él. Ella pudo haber sentido esta angustia. ¿Qué hicieron con el Señor? ¿Sí? Dice ahí la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Cuál? Fue aquel al que amaba a Jesús. Este no pierde oportunidad de poner ahí, que quede claro que yo soy el discípulo amado. ¿Sí? Y les dijo, se han llevado desde el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, pues estaba machado. ¿Sí? Dice, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Sí? O sea, Juan llegó primero y vio los lienzos allí. Vio que verdaderamente no estaba la piedra, vio el sepulcro con esos lienzos. Entonces Juan, el discípulo amado, el que se había recostado en su pecho, el que caminaba, el que se atrevía a preguntar, cuando ve esto, ¿qué crees que siente? Cuando estaba haciendo este estudio me quedé pensando, si hay alguien a quien tú aprecias, alguien a quien tú amas, alguien de la familia, y tú vas al sepulcro, ves que lo sepultan, y a los pocos días quieres ir, y ves que ya no está, pues ¿qué piensas? No, pues ¿quién hizo esto? ¿No? O sea, ¿por qué está la tumba vacía? ¿Qué pasó? Entonces Juan ve esto y queda impactado, queda impresionado, no entró.
Dice la escritura que no entró. Vamos en 6. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Fíjate, no entendían esta parte. O sea, Jesús ya les había dicho que él iba a resucitar, pero ya no creían, no consideraban la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? Y a veces piensas que no se van a cumplir. Dios te ha hablado de muchas maneras y crees que no se va a cumplir. He platicado este testimonio que alguna vez escuché de uno de mis maestros del Instituto Bíblico, que había una mujer, una mamá que tenía 3 hijos y los 3 eran drogadictos, o sea, 3 por 1. Si con uno apenas se puede, imagínate con 3, los 3 drogadictos. Y esta mujer oraba por ellos, y Señor, y yo declaro que van a predicar tu palabra, y Señor, y yo confío en que tú vas a cambiar su corazón. Pero esto a veces lo veo en las madres, ¿no? Que oran y oran, y el hijo parece que pasa enfrente de ellas diciéndole, pues ya no ores, mira, todavía sigo en la fiesta. Y entonces dice, no solamente eso, sino que a veces llegaban con recortes de periódico. Señora, mire, su hijo de usted sabe que se robó y salió en el periódico. Y entonces ella recortaba esa parte del periódico y lo guardaba y decía, esto va a ser de testimonio para cuando mi hijo predique la palabra. ¿Puedes creer que Dios haga algo así? Si le están diciendo que ya está cada vez sumergido en la maldad, ¿cómo va ella a declarar algo así? Y ella creía verdaderamente la promesa de Dios, que Dios iba a rescatar a sus hijos. Entonces ella oraba por sus hijos, ella clamaba al Señor por sus hijos. Y aunque venían y le dijeran, ella no se movía, ella seguía orando. Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate, nosotros a veces nos dicen algo y volteamos a ver hacia los lados. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo resuelvo eso? Y quiere decirte, esta mujer tenía puestos los ojos en Jesús y confiaba en Él. Entonces dice que un día le llevaron a su hijo ya para morirse. Ya muy mal herido, llevaron a uno de los hijos mal herido y lo tendieron ahí en la sala. Y ella se sentó ahí desde la cocina en una silla viendo cómo su hijo se murió ahí en el piso. Ya literal vio que su hijo se murió. Entonces, ¿dónde estaba todo lo que ella había creído? ¿Dónde estaba todo su corazón, su confianza en Dios? Entonces ella tomó la palabra de Dios y le dijo, no, usted no se puede morir, porque el Señor me dijo que usted iba a predicar y en el nombre de Jesús se levanta porque usted va a ser un predicador. Y el muerto se levantó. Porque Dios respalda su promesa, porque Dios respalda lo que Él nos ha dicho en su palabra. Entonces muchas de las veces no consideramos la palabra de Dios. Y Jesús resucitó y ellos no lo consideraban, se les había olvidado. Estaban sumergidos en sus pensamientos, en sus emociones y no podían vivir eso. Aún Juan, el discípulo amado, estaba sumergido en sus emociones. No quiso entrar al sepulcro. No quería ver lo que realmente había pasado. Y esto también pasa en los padres de familia, ¿verdad? Hay una película que se llama Víctor, donde la mamá se imagina que su hijo se está drogando. Ella se imagina, ella presiente que el hijo se está drogando y ella dice, es que no quiero ver lo que estoy creyendo. Se negaba a ver algo que estaba pasando. Y ciertamente si nosotros nos sumergimos en Dios, confiamos en el Señor, su palabra se va a hacer vida en nosotros. Y tenemos que confiar en el Señor. Y tenemos que escudriñar la palabra porque allí está toda la verdad. Entonces ves esta parte, ¿no? El discípulo corre, él no pierde tiempo en estar declarando en cada momento. Es que el discípulo amado, para que la gente se pregunte ahora que lo lee, ¿y quién era el discípulo amado? Pues era Juan, el que escribió su evangelio. ¿Por qué él podía decir, yo soy amado por Jesús?
Porque él tenía esa oportunidad de declararlo. Y esa misma oportunidad tenemos cualquiera de nosotros. Cuando los discípulos de Emaús, nos dice la Escritura, que estos dos discípulos iban platicando de lo que había acontecido, iban sufriendo, ¿no? Ay, es que Jesús se murió, iban ahí con su tristeza, y de repente Jesús se les aparece resucitado, con un cuerpo glorificado porque no le conocieron. ¿Y de qué están platicando? Ay, pues tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado de Jesús Nazareno, que fíjate que era un profeta, y le quieren platicar a él. ¿Quién era Jesús? Teniéndolo ahí no lo reconocían. Es impresionante, nos dice que caminaron 14 kilómetros. Y Jesús en esos 14 kilómetros les va explicando todas las escrituras. Era necesario que Cristo padeciera, era necesario que fuera crucificado. Y les va hablando de todo lo que decían las profecías. Y dice que llegaron a un lugar y al partir el pan, ahí fue donde le reconocieron. Dice que ahí sus ojos se les abrieron. Hay alguna predicación que me agradó. Ciertamente dice cuando Jesús, porque Jesús no era el anfitrión, él estaba ahí de invitado y él te partió el pan. Imagínate que tú llegues o que llegue un invitado a tu casa y que él empieza a servir la comida, pues fíjate, yo sé cuántas piezas son y a quién le toca, ¿no? No, Jesús agarró el pan y empezó a partirlo. Entonces aquellos viendo, seguramente vieron las heridas en sus manos y en ese momento pudieron reconocer que era Jesús y se desapareció. O sea, no ardía en nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. No sentíamos algo dentro de nosotros. Todo el tiempo Jesús les estuvo diciendo, fue por amor, fue por amor, fue por amor. ¿Amor a quién? Nosotros. Ellos tenían que experimentar el amor. Y la palabra de Dios es eso, una carta de amor para ti. Pero no la entendemos. Mejor se la aplicamos, lo bueno para los otros, lo malo para mí. Porque no me siento digno del Señor. Entonces no podemos experimentar este amor, no podemos decir que somos los amados de Dios si es que no lo vivimos. Vamos a Juan 21. Juan 21, 4. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces le echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, ¿qué dice? Aquí Jesús amaba. A quien Jesús, le digo que no pierde oportunidad. Dice: a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. ¿Sí? O sea, Juan en ese momento lo reconoce. Es el Señor. Qué bellas palabras, ¿no? Poder identificar a Jesús. O sea, había sufrido la muerte de Jesús. Él vio cuando lo crucificaron. Él vio que la tumba estaba vacía y ahora lo ve resucitado. Qué hermoso poder decir: es el Señor. Pero lo más apropiado es decir: es mi Señor, es mi Salvador, es mi roca. Como dice Cantar de los Cantares, entre 10,000 lo puedo identificar. ¿Sí? Él es mi Señor. Dice en el versículo, ahí mismo dice el 7, dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. O sea, este discípulo ve a Jesús, reconoce que es el Señor, se lo hace saber a Pedro, y Pedro pues dice que se había quitado la ropa, pues va y se oculta ahí en
mar, pero sí estaba viendo a Jesús. Podemos ver entonces que un hijo de Dios puede reconocer la presencia de Dios. Si tienes esa relación con Dios, puedes identificarlo. Puedes identificar a Jesús. Y ahí en el 20, 24, ahí mismo, versículo 20 a 24. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía, ¿quién? El discípulo a quien amaba a Jesús. Ya es el último capítulo y también ahí quiere sellar. O sea, entra ahí dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿y qué onda con Juan? O sea, le está diciendo, el Señor está resucitando, le está diciendo a Pedro lo que tiene que hacer. Y entonces Pedro pues le pregunta, sí, Señor, sí, ya entendí lo que tengo que hacer, ya sé cuál es mi chamba, pero ¿qué onda con Juan? ¿Qué va a pasar con él? O sea, ¿está interesado Pedro en lo que Juan tiene que hacer, en la chamba de Juan? ¿Sí? 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿O a ti qué? ¿Qué te importa a ti? Tú a lo tuyo, a ti te dije lo que tú vas a hacer, ¿qué te estás fijando en lo que va a hacer Juan? Muchas de las veces pasa esto, o sea, se te encomienda algo y lo quieres hacer solamente en la medida que ves que el otro está trabajando y el Señor no te encargó eso, no te puso para vigilar a tus hermanos. ¿Por qué no limpiaste bien el salón? Ah, pues porque tampoco el del baño lo limpió bien. No, dice Jesús. A ti, ¿qué? Tú haz lo tuyo. ¿Y por qué él sí se le permite celular y a mí no? ¿Y por qué él ya sale a trabajar y yo no? ¿Y por qué Jesús dice, tú a lo tuyo? No estés viendo a tu hermano porque te vas a perder. Puesto los ojos en Jesús. Tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Y tenlo por seguro que Pedro estaba preguntando, ¿y qué va a pasar con el Juan? O sea, tanto apapacho, pues le va a hacer daño. He escuchado mucho esa frase. Es que por eso les hace daño. Por eso se van. Es que los apapachan mucho. El apapacho es el borracho. No, si ya venía así. ¿Sí? Dice ahí, nuevamente 23, dice, 22, dice Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, Jesús le está diciendo que él no tenía por qué estar viendo a Juan. Sí, no está diciendo que no va a morir, no estaba diciendo que él no se iba a quedar en ese mundo eternamente, ¿sí? Sino que él tuviera puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántas cosas nos distraen de la presencia de Dios? Los hermanos, ¿verdad? Y a veces no crecemos porque vemos que los otros no quieren crecer. Y el 24 nos dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, otra vez Juan diciendo, yo fui el que doy testimonio de todo esto, de todo lo que viví. Y tú no te puedes ir de este mundo, te lo digo así, no te puedes ir de este mundo sin experimentar verdaderamente el amor de Dios, que algún día tú puedas decir, yo soy el amado de Dios. Uno de los discípulos a quien Jesús amaba mucho. Y oye, si quién es ese, pues ese soy yo, que lo puedas declarar. Que a veces que vamos diciendo es que nadie me quiere, todos me rechazan, hasta hago una oración y ni Dios me oye.
Y entonces nos sentimos rechazados. Y no vivimos, no experimentamos el amor de Dios. Y tienes que encontrarte con Jesús aquí. Y tienes que vivir la presencia de Jesús aquí. Y tienes que gozarte en el amor de Dios que transforma vidas. Ya le buscaste por muchos lugares. Ya fuiste, ya regresaste, ya te volviste a ir. Ya le viviste por todos lados. Ya, sumérgete en el amor de Dios. Cree en el amor de Dios. Es tiempo de que creas en el amor de Dios. Y esto solamente sería una probada de lo que Dios tiene para ti. Sería una probada de eso. Porque vienen cosas más grandes. Fíjate, puedo decir de Juan, todo lo que vivió con Jesús. Después de que el Señor Jesús se fue, yo creo que algunos de los discípulos dirían, ¿por qué yo nunca me recosté en su costado? ¿Por qué nunca me acerqué a su pecho? ¿Por qué nunca le abracé? ¿Por qué nunca tuve esa confianza de preguntarle directamente? Pero Juan no fue todo lo que el Señor le reveló. Vamos allí a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13. Pero antes quiero que vayamos al versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Fíjate, al discípulo amado. Nada más que Jesús no dijo era el discípulo amado, sí, pero él sí sentía el amor de Dios. Versículo 13. Esta es la revelación que se le dio a Juan. Y Juan ve esto en el versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, Juan no está diciendo que es Jesús, porque ya no lo ve igual. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo caminaba con Jesús? ¿Cómo tenía esa oportunidad? ¿Y quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y que los consuma? Aquí lo está declarando de otra manera. ¿Sí? Vuelve al 13, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, ¿qué dice? Como estruendo de muchas aguas. Sí, dice, tenía en su diestra o en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio? ¿Verdad que no le dieron ganas de recostarse en su pecho? Aquí no le dieron ganas de preguntarle. Dice, cuando le vi, porque lo vio glorificado, lo vio con todo su poder. Ahora veía a Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces imagínate si él, que estuvo con Jesús, que se recostó en su pecho, ahora cuando lo ve glorificado, o sea, no toleró ver toda la santidad de él, que de la impresión, dice, caí como muerto a sus pies. ¿Qué es lo más impresionante de todo esto? Que nosotros lo vamos a ver. Y verdaderamente que sea ese encuentro de amor. Que cuando tú estés delante de Jesús puedas decirle, Señor, caminé contigo, sentí tu amor, viví tu presencia, y por eso otros te conocen. Por eso, Señor, tu nombre ha sido glorificado. Es que qué impresionante es el ver este relato y imaginarte qué fue lo que Juan vio. Juan trata de explicarnos esto de una forma, ocupando cosas terrenales, porque no hay otra forma de hacerlo. Dice otra vez el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. O sea, entonces, ¿qué tenía Juan?
Su temor. Por eso le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Sí. Le está encomendando, le está dejando una tarea. Y hoy tenemos el libro del Apocalipsis gracias a Juan, a ese discípulo amado. Y te hablaba de Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé. Pero dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios va a mostrar esas cosas grandes y ocultas a aquellos que se dejen amar por Él, aquellos que se acerquen a Él.